Estoy embarazada, y el padre de mi hijo es tu esposo. La voz de mi nuera cortó el aire del salón como un disparo. El murmullo de las conversaciones se apagó de golpe, las copas temblaron en las manos de los invitados y un silencio espeso cayó sobre la boda. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar en un día que debía ser de celebración, pero ella, con la copa en alto y una sonrisa altiva, lo repitió sin titubear, disfrutando la atención de todos como si fuera la dueña del escenario. Yo permanecí de pie con mi vestido blanco, sintiendo que todas las miradas se clavaban en mí como cuchillos, algunas con lástima disfrazada, otras con desprecio abierto. En las esquinas estallaron risas nerviosas de quienes siempre encuentran placer en la desgracia ajena. El rostro de mi marido se tensó, quiso ocultar la sorpresa, pero la verdad ya estaba expuesta frente a todos. Podía haberme derrumbado en ese instante, podía haber gritado, llorado o huido, pero elegí lo contrario. Respiré hondo, levanté la barbilla y solté la frase que hizo temblar a más de uno: ya era hora de que contaras la verdad. La seguridad de mi nuera se quebró al instante. La copa en su mano tembló, su sonrisa altiva se desdibujó y la palidez cubrió su rostro. El salón, que un segundo antes parecía controlado por ella, se convirtió en un tribunal silencioso donde nadie sabía de qué lado ponerse. Los invitados bajaron la mirada, incómodos, esperando un colapso que nunca llegó. Yo no era la víctima frágil que ella había querido exponer, era la mujer que mantenía la calma en medio del escándalo, la que había soportado demasiado y estaba a punto de revelar lo que nadie imaginaba. Porque lo que sucedió después no solo cambió la celebración, cambió la historia entera de nuestra familia. Mucho antes de que las luces doradas del salón reflejaran la traición que me esperaba, mi vida había sido una sucesión de silencios, renuncias y sacrificios que casi nadie en esa familia valoró. Detrás de cada gesto amable y de cada sonrisa que mostraba en las reuniones, existían años de esfuerzo callado, de noches interminables y de sueños aplazados para sostener a quienes hoy se atrevían a mirarme con desprecio. Conocí a mi esposo siendo apenas una joven de 19 años, llena de ilusiones y dispuesta a entregarlo todo por amor. Él ya era un hombre hecho y derecho, con ambiciones claras y un carácter que imponía respeto, y aunque no teníamos nada, lo seguí convencida de que juntos podríamos construir un futuro. Vivíamos en un departamento diminuto con goteras en el techo, la comida siempre era justa y el ruido de la calle nos acompañaba como arrullo nocturno, pero yo estaba convencida de que la pobreza era pasajera y que mi lugar estaba a su lado, sin importar las carencias. Al principio todo parecía una lucha compartida, pero poco a poco la balanza comenzó a inclinarse. Mientras él se dedicaba a levantar su carrera, yo me convertía en el sostén invisible de cada detalle, cuidaba la casa, atendía a sus padres enfermos, organizaba reuniones familiares donde él brillaba como centro de atención mientras mi presencia pasaba inadvertida. Nunca reclamé nada, porque estaba convencida de que el amor verdadero se demostraba en el silencio y en la entrega sin condiciones, no en las palabras ni en los aplausos. El nacimiento de nuestro hijo me llenó de esperanza y me hizo creer que el sacrificio valía la pena, que tarde o temprano encontraríamos estabilidad. Lo crié prácticamente sola, convertida en madre, maestra, enfermera y protectora, mientras su padre viajaba, trabajaba y acumulaba ausencias que yo intentaba justificar con paciencia. Siempre repetía en silencio que ese esfuerzo era temporal y que al final volveríamos a ser una familia unida, aunque dentro de mí empezaba a crecer la sensación de que algo se estaba quebrando. Los rumores llegaron como ecos lejanos que no quería escuchar, comentarios velados de parientes que preferían callar por conveniencia. Después vinieron las ausencias sin explicación, las miradas esquivas, los silencios tensos que flotaban en la mesa y que me dejaban claro que ya no era la única en su vida. Descubrí mensajes, escuché conversaciones cortadas al entrar en la habitación, encontré rastros que me desgarraban, y aunque cada evidencia me arrancaba un pedazo de dignidad, seguía callando porque aceptar la traición significaba admitir que toda mi vida había sido un error. Lo protegí incluso cuando ya no lo merecía, con la absurda esperanza de que recapacitara, de que cerrara esa herida y regresara al hogar que yo mantenía de pie. Nunca me atreví a exponerlo, nunca hice un escándalo, porque todavía quería creer que no todo estaba perdido. Mientras tanto, la familia seguía viéndome como la esposa correcta, la mujer silenciosa que cumplía sin reclamar, sin imaginar que detrás de esa apariencia existía una mujer cansada de llorar a escondidas, de elegir entre pagar deudas o comprar un vestido para aparentar en las fiestas, de soportar comentarios hirientes que me reducían a alguien fría, seria y poco suficiente. Ese pasado me había enseñado a resistir y a permanecer en pie cuando todo parecía empujarme a caer. Por eso, el día en que mi nuera levantó la copa y reveló su embarazo delante de todos, no me desplomé. Había soportado golpes más duros, heridas más profundas y soledades más crueles que esa confesión pública. Mientras ella sonreía convencida de su triunfo,
Yo sabía que mi silencio no era debilidad, sino paciencia, paciencia para guardar pruebas, documentos y secretos capaces de destruir la imagen perfecta que ambos habían construido a mis espaldas. Esperé en silencio porque entendí que llegaría el momento justo, el escenario ideal para que la verdad emergiera con una fuerza imposible de detener. Ese momento había llegado, y mientras cada invitado me observaba como si yo fuera la víctima derrotada, dentro de mí se encendía la certeza de que el sacrificio de todos esos años se transformaría en la fuerza que me sostendría para dar el golpe que nadie esperaba. Después de la confesión que desgarró la calma del salón, nada volvió a sentirse igual, porque el aire estaba cargado de murmullos contenidos, de miradas que se cruzaban con malicia y de sonrisas que escondían un veneno difícil de disimular, y aunque nadie se atrevía a hablar en voz alta, la tensión era tan espesa que resultaba imposible ignorar cómo cada gesto y cada palabra se transformaban en un juicio silencioso contra mí. Mi nuera, convencida de que la bomba que había soltado le aseguraba la victoria, caminaba entre las mesas con un aire de seguridad desbordada, disfrutaba las felicitaciones disfrazadas de halagos. Recibía comentarios de apoyo de mujeres que siempre habían deseado verme caer y respondía con esa sonrisa altiva que confirmaba lo mucho que estaba disfrutando el espectáculo, convencida de que la boda ya no era mía, sino el escenario de su triunfo personal. Mientras tanto, mi esposo permanecía rígido, con la mirada perdida en el fondo de su copa, sin reunir el valor para desmentir lo que todos ya habían escuchado, y ese silencio cobarde era la prueba de que prefería esconderse en lugar de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, porque no estaba dispuesto a levantar la voz para defenderme, ni a admitir que la traición que nos consumía era mucho más real de lo que aparentaba. Los invitados, atrapados entre la sorpresa y el morbo, susurraban a media voz lo que durante años habían sospechado sin confirmación, recordaban ausencias, silencios y gestos esquivos de mi marido como piezas que por fin encajaban en un rompecabezas vergonzoso, y mientras unos me observaban con compasión disfrazada, otros disfrutaban del espectáculo con un desprecio apenas contenido, porque nada resulta más entretenido para algunos que ver caer a quien se había mantenido firme demasiado tiempo. Cada rincón del salón se convirtió en un espacio de presión insoportable, las copas chocaban con un sonido hueco, las risas eran nerviosas y cargadas de morbo, las conversaciones parecían cuchillos que viajaban de mesa en mesa, y esa sensación de estar dentro de una jaula rodeada de miradas ajenas me recordaba que ya no enfrentaba únicamente la traición de mi esposo ni la arrogancia de mi nuera, sino el peso de un juicio social donde todos esperaban verme quebrar. La supuesta vencedora aprovechaba cada segundo como si hubiera ensayado el guión de la humillación, acomodaba el cabello, acariciaba su vientre con una soberbia que ofendía y respondía con un orgullo insolente a quienes se acercaban para preguntar detalles, porque para ella aquel embarazo no era un hijo, sino un arma, un trofeo con el que pretendía asegurar su lugar dentro de una familia que jamás la habría aceptado sin ese golpe bajo. Mantenerme en silencio era mi única defensa y también mi mejor estrategia, porque cada vez que respiraba hondo, levantaba la barbilla y mostraba calma, su seguridad se resquebrajaba un poco más, y mientras ella sonreía convencida de tenerlo todo bajo control, yo observaba con frialdad cada gesto, cada palabra y cada mirada, grabando en mi memoria el rostro de quienes se alineaban a su lado y la hipocresía de los que fingían compasión. Los parientes que siempre habían disfrutado de mi hospitalidad cuchicheaban entre ellos con un veneno disfrazado de curiosidad inocente, las cuñadas que me miraban con distancia sonreían entre dientes, los suegros mantenían expresiones severas que parecían justificar el espectáculo y los amigos de la familia se permitían opiniones que jamás habrían pronunciado de frente, porque todos, sin excepción, estaban participando de aquella danza cruel cuyo único objetivo era verme derrotada. Ese desfile de hipocresía y arrogancia no me destruyó, al contrario, me dio la certeza de que cada palabra venenosa, cada gesto hiriente y cada mirada cargada de burla estaban acumulando la fuerza necesaria para que el momento de la verdad resultara más contundente, porque no se trataba ya de un conflicto privado ni de una traición íntima, sino de una batalla expuesta frente a todos, donde la caída de quienes se sentían vencedores sería mucho más ruidosa que el silencio con el que me estaban juzgando. La guerra estaba trazada en ese mismo salón, alimentada por la arrogancia de mi nuera, la cobardía de mi esposo y la crueldad disfrazada de los invitados, y aunque ellos creían que yo no tenía nada que hacer contra semejante tormenta, lo cierto es que mis pruebas, mis silencios y mi paciencia estaban a punto de convertirse en la arma que derrumbaría todo el castillo de mentiras que habían levantado a mis espaldas, porque la derrota que me habían preparado sería la trampa donde caerían todos ellos. Cuando el murmullo parecía calmarse, mi nuera volvió a pedir la atención con un gesto que demostraba seguridad ensayada, tomó aire como si se dispusiera a pronunciar un discurso histórico y se colocó en el centro del salón, con la mirada fija en cada uno de los invitados, convencida de que era el momento de destruir por completo lo poco que me quedaba. No hubo titubeos en su voz, que sonó clara y firme, y de inmediato comenzó a enumerar defectos que llevaba tiempo acumulando en silencio,
pintando una imagen de mí como mujer distante, incapaz de dar afecto, fría con mi esposo y responsable directa de haberlo empujado a buscar en otro lugar la atención que yo supuestamente nunca le di. Las palabras no eran improvisadas, cada frase estaba cargada de veneno y adornada con gestos estudiados, porque en su plan todo debía encajar para que los presentes concluyeran que no solo tenía la razón, sino también el derecho de ocupar el lugar que yo había mantenido durante tantos años. Aprovechaba la conmoción para girar la narrativa a su favor, presentándose como víctima de un matrimonio roto y al mismo tiempo como salvadora de un hombre que, según ella, había estado preso de una relación sin amor. Algunas mujeres de la familia, siempre dispuestas a opinar sobre lo que no les pertenece, reforzaron sus palabras con comentarios hirientes disfrazados de consejos, describiéndome como alguien arrogante, incapaz de disfrutar, una mujer demasiado dura para un esposo que, en sus palabras, solo buscaba cariño. El gesto con el que se llevó la mano al vientre arrancó suspiros de quienes no podían separar la inocencia de un niño de la estrategia calculada de su madre, y esa mezcla de ternura manipulada con cinismo fue suficiente para que un sector de los invitados comenzara a inclinarse a su favor. Mi esposo seguía callado, con la vista perdida y el rostro rígido, y ese silencio resultaba más humillante que cualquier palabra en mi contra, porque confirmaba ante todos que no tenía la fuerza ni la dignidad para aclarar nada, prefiriendo que la farsa se mantuviera antes que enfrentar las consecuencias de su traición. Esa cobardía era la mejor prueba de que había permitido que la mentira creciera hasta convertirse en el espectáculo que ahora se desarrollaba frente a nosotros. Cada gesto de aprobación, cada sonrisa cómplice y cada asentimiento de quienes buscaban estar del lado de los vencedores fue llenando el salón de un aire envenenado. La supuesta protagonista de aquella escena hablaba de segundas oportunidades, de historias que el destino une, de nuevos comienzos, y cada palabra que pronunciaba pretendía convertir el engaño en un acto noble, mientras el público, entre confundido y fascinado, asentía con esa ligereza cruel que siempre acompaña a quienes disfrutan ver caer a otro. Yo permanecía en silencio, observando cómo el teatro avanzaba con precisión, y lejos de sentirme vencida, mi calma se volvía más sólida, porque cada acusación era una pieza que se sumaba al rompecabezas que pronto mostraría. Durante años había acumulado pruebas que callé por dignidad, esperando el momento en que se volvieran necesarias, y sabía que esa era la hora exacta, porque no hay discurso altivo que pueda sostenerse frente a la contundencia de los hechos. Con un gesto tranquilo pedí al técnico de audio que proyectara en la pantalla la primera evidencia, y cuando los invitados vieron la transferencia bancaria realizada a las 3 de la mañana hacia una cuenta recién abierta a nombre de mi nuera, el silencio se volvió absoluto, porque no eran rumores ni acusaciones, eran números, fechas y montos que hablaban por sí solos. A esa imagen siguió la factura de un hotel pagado con la tarjeta corporativa de la empresa, después los extractos de gastos que incluían cenas para 2 en ciudades donde yo jamás estuve, y finalmente un audio corto con la voz de mi esposo dando instrucciones precisas para que un chofer evitara cruzarse con conocidos. El ambiente se transformó en cuestión de segundos, las sonrisas cómplices desaparecieron, las miradas de burla se convirtieron en gestos incómodos, y el discurso de nobleza que mi nuera había intentado imponer se desplomó sin que yo pronunciara una sola palabra más. La prueba final apareció en pantalla. El documento oficial de una clínica privada con la fecha exacta de gestación, incompatible con cualquier relato de separación, y la evidencia sellada terminó por pulverizar la narrativa romántica que intentaba sostener. En lugar de gritar, me limité a caminar hacia la mesa principal y colocar sobre ella una carpeta con copias certificadas, mientras pedía al notario invitado que confirmara la autenticidad de cada documento, detalle que selló el golpe con la fuerza de la ley. Nadie pudo hablar, porque el salón ya no era escenario de un discurso manipulado, sino el lugar donde la verdad había sido expuesta con precisión quirúrgica, sin necesidad de insultos ni escándalos. El rostro de mi esposo estaba hundido en vergüenza, la seguridad de mi nuera se había evaporado, y los invitados que minutos antes la habían aplaudido ahora no sabían hacia dónde mirar. Ese fue el instante en que la supuesta opción nuclear se reveló, no un estallido de gritos ni una pelea grotesca, sino la fuerza serena de la verdad acompañada de pruebas imposibles de refutar, una verdad que no solo destruyó su discurso, sino también el castillo de mentiras que habían levantado juntos a mis espaldas. Cuando la última prueba desapareció de la pantalla, el salón entero quedó suspendido en un silencio que pesaba más que cualquier palabra, porque lo que minutos antes había sido escenario de burla y risas contenidas ahora se transformaba en un tribunal que ya no tenía espacio para negar la evidencia, y cada rostro reflejaba desconcierto, incomodidad y vergüenza, como si todos comprendieran al mismo tiempo que habían sido cómplices de un teatro construido sobre mentiras. Avancé hacia el centro con paso firme, no para reclamar ni para escandalizar, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad, una vez mostrada, se defiende sola, y mi mirada recorrió cada mesa deteniéndose en los ojos de los que antes habían reído de mí, para que entendieran que la mujer a la que intentaron hundir era la misma que ahora sostenía la dignidad con más fuerza que nunca.
Mi voz sonó clara, sin temblor, y conté que había soportado años de infidelidad en silencio, no por ingenuidad sino por respeto a mí misma, porque no creí necesario convertir la intimidad en espectáculo, hasta que el descaro llegó al extremo de querer exponerme en público, y entonces supe que ya no podía callar más. Relaté cómo descubrí cada desvío de dinero, cada factura de hotel, cada mensaje y cada mentira cuidadosamente disfrazada, y expliqué que mi silencio nunca fue complicidad, sino paciencia para esperar el momento en que todo se revelara frente a quienes habían preferido juzgar sin saber. Los murmullos crecieron, aunque esta vez no eran risas ni comentarios venenosos, sino expresiones de indignación hacia quienes habían sostenido la farsa. Algunos invitados me miraban con un respeto que antes no existía, otros bajaban la cabeza avergonzados de haber aplaudido demasiado pronto, y hasta los más incrédulos no podían negar lo que habían visto con sus propios ojos. Me giré hacia mi esposo y le pregunté con voz serena si tenía algo que decir, y la pregunta cayó sobre él como una sentencia, porque intentó articular una respuesta pero apenas logró balbucear excusas incoherentes que no convencieron a nadie, confirmando que su silencio había sido siempre la confesión más clara. La mirada se dirigió entonces hacia mi nuera, que sostenía la copa con las manos temblorosas y el rostro desencajado, intentando protegerse detrás del gesto automático de acariciar su vientre, aunque la palidez en su piel revelaba que comprendía que el guión se había acabado y que la máscara que tanto se había esforzado en construir se había deshecho frente a todos. No necesité insultarla ni gritar, solo le recordé con calma que la verdad siempre llega, aunque uno intente disfrazarla de destino o de amor, y que ningún lugar conquistado con engaño puede sostenerse en el tiempo, porque lo que nace de la traición termina pudriéndose bajo su propio peso. El salón se agitó, los suegros permanecieron petrificados incapaces de reaccionar, las cuñadas que antes cuchicheaban guardaron silencio y los familiares que habían alimentado la burla ahora evitaban mirarme a los ojos, porque comprendían que la humillación que intentaron disfrutar se había convertido en espejo de su propia mezquindad. La tensión alcanzó el punto más alto cuando pedí al notario que confirmara en voz alta la autenticidad de los documentos, y su voz firme selló con carácter oficial lo que ya era imposible de negar, provocando un caos inmediato en el que unos buscaban retirarse discretamente mientras otros sacaban sus teléfonos para registrar lo que quedaría como la escena más recordada de aquella noche. La verdadera reviravolta no estuvo en el volumen de mi voz ni en un arrebato de rabia, sino en la serenidad con que sostuve la mirada de todos, recordándoles que la dignidad no se pierde cuando alguien traiciona, sino que se fortalece cuando se enfrenta a la mentira con pruebas y con calma, y esa certeza recorrió el salón como un eco imposible de apagar, porque quienes habían esperado verme quebrada, presenciaban ahora cómo la mujer humillada se transformaba en la que dictaba el final de la historia. El instante en que el notario confirmó la autenticidad de cada documento se convirtió en la grieta que quebró por completo el salón, porque lo que hasta hacía unos minutos parecía un banquete elegante con música, copas y sonrisas, de pronto se transformó en un escenario caótico donde nada podía volver a la calma. Invitados que segundos antes ocupaban sus lugares con gesto solemne comenzaron a levantarse de golpe, unos tratando de alejarse de la escena para no quedar manchados por el escándalo, otros acercándose entre susurros urgentes, formando pequeños grupos que discutían con voces agitadas, mientras teléfonos se encendían para registrar imágenes de lo que intuían que sería recordado durante años. El murmullo creció como un oleaje que ya no podía detenerse, no era la risa nerviosa del inicio ni los cuchicheos disfrazados de burla, sino un rumor espeso de indignación, sorpresa y miedo, porque nadie podía negar lo que había visto, nadie podía cubrir con excusas lo que había quedado proyectado en la pantalla y confirmado con sellos oficiales. La fiesta, que en un principio había prometido ser un símbolo de unión, se desmoronaba frente a todos como un castillo de cartas, y lo que quedaba en su lugar era un campo lleno de fragmentos de reputaciones quebradas. Mi esposo intentó levantarse con torpeza, quiso recuperar algo de control sobre la situación, pero cada palabra que pronunciaba se perdía entre balbuceos y tartamudeos incapaces de sostenerse, porque ya no había argumento que pudiera competir con las pruebas mostradas. Sus pasos inseguros y su voz rota no despertaban compasión, sino un rechazo silencioso que recorría las mesas como un eco incómodo, confirmando que no quedaba nada del hombre que alguna vez se mostró fuerte y seguro, sino apenas una sombra derrotada frente a todos. Mi nuera permanecía rígida en su silla, con los dedos aferrados a la copa que había usado como arma de victoria y que ahora se había convertido en un objeto inútil, incapaz de sostener la mirada de quienes la rodeaban, con el rostro tan pálido que parecía una máscara deshecha por completo. Cada movimiento de sus manos temblorosas y cada intento de acomodar el cabello sin éxito revelaban que entendía que el guión había terminado, que el papel de mujer triunfante ya no podía sostenerse frente al peso de la verdad que la había dejado expuesta. Los suegros trataron de imponer orden, levantando la voz con llamados tensos que nadie atendió, porque ya era tarde para controlar un caos que se expandía como un incendio. Las cuñadas que antes cuchicheaban entre sonrisas ahora discutían acaloradas,
Los primos se lanzaban acusaciones y los amigos de la familia comentaban en voz alta la vergüenza de haber sido testigos de una boda que había mutado en juicio público, mientras las flores, los manteles y las copas se convertían en un decorado inútil frente a un ambiente cargado de descontrol. Ninguna explicación bastaba, porque la claridad de las pruebas había sellado toda discusión, y lo que antes era un rumor ahora se transformaba en certeza de que el matrimonio se sostenía en engaños, de que el dinero había sido desviado con descaro, de que las promesas repetidas en voz baja no eran más que mentiras en serie. Y la multitud no encontraba cómo escapar de la incomodidad de saberse parte de un espectáculo que se había construido sobre mi humillación inicial y que había terminado en la ruina de todos los cómplices. El salón se dividió en dos, con algunos invitados huyendo con pasos rápidos para no ser recordados como testigos de aquella noche, mientras otros permanecían inmóviles en sus sillas, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, con la vista fija en mí como si esperaran la palabra final de la única persona que mantenía la calma. Yo seguía erguida en el centro, firme en mi postura, sin gritar, sin llorar, observando con una serenidad desconcertante como todo a mi alrededor se derrumbaba, porque comprendía que lo que ocurría era apenas la primera consecuencia visible de una verdad que en adelante tendría repercusiones más profundas, más dolorosas y absolutamente definitivas. Cuando el caos del salón comenzó a disiparse y las mesas quedaron desiertas de copas y flores, lo único que permanecía era un silencio cargado de tensión que envolvía a los pocos que aún no se atrevían a marcharse, porque sabían que el momento más duro estaba a punto de suceder. La orquesta ya había guardado sus instrumentos. Los invitados que antes se disputaban los mejores lugares para presenciar el escándalo ahora buscaban la salida con pasos rápidos, y en medio de ese escenario vacío, mi esposo avanzaba hacia mí con la torpeza de quien ya no tiene nada que ofrecer más allá de un rastro de vergüenza. Su voz sonó apagada, temblorosa, quiso hablar de errores, de debilidades humanas, de la presión de los años y hasta de confusión, como si la traición pudiera explicarse con frases gastadas, pero cada palabra se quebraba antes de llegar al final y la mirada incapaz de sostener la mía confirmaba que no buscaba redención, sino refugio en una compasión que ya no existía. Extendió la mano intentando rozar la mía, pero retiré la mía con calma, sin necesidad de gritos, porque no hacía falta levantar la voz para dejarle claro que el vínculo que nos había unido durante tanto tiempo estaba roto de manera definitiva. Escuché sus intentos de justificar lo injustificable, lo dejé hablar hasta desgastarse en excusas que nadie en ese salón creía, porque detrás de cada frase lo único que se percibía era miedo, miedo a perder posición, miedo a enfrentar la consecuencia de sus actos, miedo a reconocer que el silencio que lo había protegido durante años se había convertido ahora en la condena más pesada. Cuando terminó, respondí con serenidad que las promesas rotas no se reparan con discursos improvisados, que mi paciencia no era sinónimo de sumisión, sino prueba de fortaleza, y que esa misma fortaleza me permitía cerrar un ciclo sin titubeos. Mi nuera se levantó de su silla con un gesto nervioso, con la copa todavía en la mano, e intentó tomar la palabra como si aún pudiera sostener el papel de vencedora, pero lo único que salió de sus labios fueron frases desesperadas sobre el derecho de su hijo a un hogar, sobre la necesidad de aceptar lo inevitable, sobre la obligación de comprender una historia que, según ella, el destino había decidido escribir. Cada palabra, sin embargo, caía hueca en un ambiente que ya no le pertenecía, porque nadie estaba dispuesto a escucharla, y cada intento de levantar la voz revelaba más desesperación que convicción. Respondí sin necesidad de alzar el tono, asegurándole que no era yo quien iba a arrebatarle nada, sino ella misma la que había elegido construir su vida sobre engaños, y que tarde o temprano quedaría atrapada en la telaraña de mentiras que había tejido. El temblor de sus manos, la palidez de su rostro y la forma en que apretaba la copa como si fuera un amuleto confirmaban que comprendía perfectamente que no había salida posible, que la supuesta victoria que había celebrado se había convertido en una derrota que arrastraría para siempre. Los suegros observaron la escena con rostros rígidos, incapaces de pronunciar palabra, atrapados en su propia hipocresía, porque sabían que durante años habían preferido callar lo evidente para no enfrentarse a la verdad, y ese silencio cómplice los condenaba tanto como a él. Nadie en esa sala tenía ya la autoridad moral para pedirme comprensión, porque la comprensión había muerto el mismo día en que eligieron ser espectadores de mi humillación en lugar de detenerla. La última mirada hacia mi esposo fue tan breve como definitiva, porque le dejé claro que no buscara perdón, que lo que había destruido no era únicamente un matrimonio, sino la confianza acumulada durante toda una vida, y que aunque intentara levantar con promesas lo que había reducido a cenizas, jamás volvería a encontrar en mí la mujer que lo sostuvo durante años. Sus ojos reflejaron la desesperación de quien comprende demasiado tarde que ya no existe camino de regreso, y su silencio, esta vez absoluto, se convirtió en la única respuesta posible. No hubo lágrimas públicas ni escenas teatrales, solo un corte limpio y sereno,
la convicción de que ningún discurso podría cambiar lo sucedido, y la fuerza de quien entiende que ya no se puede seguir arrastrando una carga que nunca le correspondió. El salón quedó convertido en un escenario de figuras derrotadas, incapaces de reaccionar, mientras yo me alejaba con paso firme hacia la salida, llevando conmigo no la satisfacción de la venganza, sino la paz de saber que mi dignidad seguía intacta, que mi libertad no se negociaba y que mi vida, a partir de ese momento, ya no estaría definida por la traición de otros, sino por la decisión consciente de empezar de nuevo sin mirar atrás. Cuando los días siguientes comenzaron a desplegarse como un amanecer sereno después de la tormenta, el silencio que me acompañaba ya no era el silencio de la humillación, sino el silencio profundo de quien encuentra calma después de haber enfrentado lo impensable. Las noticias del escándalo corrieron rápidas, primero entre los invitados que no pudieron guardar lo que habían visto, luego entre familiares lejanos que se alimentaban del rumor, y más tarde en los círculos sociales donde mi esposo había sostenido durante años una imagen de hombre honorable que ahora se desmoronaba frente a los ojos de todos. Cada documento mostrado, cada firma certificada, cada dato revelado se transformó en eco imposible de ocultar, y lo que antes eran sospechas vagas se volvió certeza indiscutible. Las consecuencias no tardaron en llegar y fueron tan implacables como el derrumbe de un edificio sostenido por columnas huecas. La empresa que había sido su escudo comenzó a ser investigada con rigurosidad, los socios que lo aplaudían se retiraron sin mirar atrás, las amistades que llenaban sus fiestas desaparecieron de un día para otro y la familia que alguna vez me miró con desdén se vio obligada a enfrentar la ruina que ellos mismos habían permitido con su silencio cómplice. La arrogancia de mi nuera, que creyó haber conquistado un lugar construido sobre mi dolor, se transformó en miedo cotidiano al descubrir que el dinero que la sostenía ya no estaba, que las cuentas que había usado como armas ahora se convertían en cadenas, y que lo único que le quedaba era la carga de un hijo concebido en la mentira. Mientras tanto, mi camino tomó otra dirección. No me detuve en la contemplación de su caída, no busqué prolongar la destrucción de quienes ya estaban atrapados en ella, porque comprendí que la justicia verdadera no se mide en ruinas ajenas, sino en la libertad que uno recupera cuando decide no seguir siendo prisionero de las heridas. Vendí lo que ya no necesitaba, doné parte de lo obtenido a mujeres que habían atravesado dolores parecidos, aseguré un futuro tranquilo para mí y para mi hijo, y descubrí que no era el lujo lo que me daba fuerza, sino la paz de despertar cada día con la certeza de que ya no dependía de mentiras. Las miradas que antes me juzgaban con burla ahora se escondían en silencio, porque quienes habían participado en mi humillación sabían que habían quedado expuestos por su indiferencia. No busqué disculpas ni las esperé, porque mi vida ya no giraba en torno a ellos, y en mi silencio encontré una forma de fuerza nueva, la fuerza de caminar erguida sin importar la opinión de quienes nunca tuvieron el valor de sostenerme cuando más lo necesitaba. Mi hijo, que creció observando más de lo que yo hubiera querido mostrarle, aprendió de esta historia la lección que ningún libro enseña: la dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga y el silencio no significa debilidad, sino la paciencia de quien sabe esperar el momento exacto para demostrar la verdad. Su mirada, limpia y firme, fue la confirmación de que todo lo que había soportado no había sido en vano, porque el legado que le dejaba no era dinero ni propiedades, sino la certeza de que la vida se sostiene con integridad. Los días avanzaron con la calma de una nueva etapa y lo que para muchos quedó como un escándalo social para mí se convirtió en símbolo de renacimiento. Comprendí que la mayor victoria no estaba en ver a los culpables arruinados, sino en saber que podía empezar de nuevo sin cadenas, con la libertad de construir una vida distinta, lejos del veneno de quienes creyeron que podían definirme con sus traiciones. La dignidad que mantuve en pie se convirtió en el cimiento de mi futuro, y el recuerdo de aquella noche dejó de ser herida para transformarse en cicatriz que me recordaba mi propia fortaleza. Ese fue el verdadero final, no la venganza, no el escándalo, no la caída de quienes me dañaron, sino mi renacimiento en paz, la decisión de caminar hacia adelante con la serenidad de quien eligió no ser definida por la traición, sino por la fuerza con la que enfrentó la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que inspiran, comenta tu opinión y comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad nunca se pierde cuando se elige sostenerla con firmeza.